Estimados estudiantes, muchísimas bendiciones y un saludo cordial a cada uno de ustedes. Ya me conocen, soy la licenciada Jessica y vamos a iniciar con una clase más de nuestra materia Fundamentos de la Psicología. Hoy vamos a terminar esta semana con la conclusión de todos los temas de los antecedentes de nuestra materia y vamos a terminarla además reconociendo cuáles son los principios generales para la comprensión del otro. Esta clase está en base a la bibliografía del pastor Jorge León, del libro Psicología Pastoral para todos los cristianos. Les estoy dejando el dato al final de esta presentación. Entonces vamos a iniciar con una pregunta. ¿Cómo comprendemos a los demás? Tal vez muchos se han hecho o hayan tenido esta duda, ¿no? Entonces es importante mencionar que difícilmente vamos a poder comprender a las otras personas si no hemos alcanzado una comprensión suficiente de nosotros mismos. Es decir, para comprender a los otros y ayudarles a comprenderse también a sí mismos, debemos de iniciar por nosotros. Esta tarea vamos a lograrla a medida que se desarrollen las clases, pero también por medio del estudio y siempre estando en constante aprendizaje. La siguiente semana vamos a empezar a analizar teorías para entender la raíz del comportamiento o por qué las personas se comportan de esa manera. Seguramente ya les había mencionado que este módulo va a ser base para el siguiente módulo del semestre que viene. Entonces, parte de nuestro entrenamiento es con respecto a lo que va a ser la consejería o el asesoramiento pastoral, y por eso también nos interesa entender a los demás. Y para que el asesoramiento pastoral sea eficiente, es preciso que tengamos un conocimiento exacto de la situación del individuo hacia el cual vamos a asesorar o aconsejar. De alguna forma, el comprender al otro en verdad resulta muy difícil por dos aspectos que ustedes ya ven en la pantalla. En primer lugar, porque el hombre o la personalidad humana es muy compleja. Y segundo, porque el ser humano es totalmente dinámico, es decir, que es como si se estuviese evolucionando o cambiando todo el tiempo, de ideas, de comportamiento, etc. A pesar de estos dos aspectos que no nos ayudan mucho a la comprensión del ser humano, aún así es posible alcanzar al menos un mínimo de conocimiento que nos permita ejercer el ministerio pastoral con mucha eficacia. También es importante recordar que el trabajo que nosotros realizamos como líderes, pastores, terapeutas, pues no lo hacemos nosotros solos, ¿no? Dios siempre está con nosotros, Él nos asiste en todo momento y en las tareas que cada uno tenga y donde se desarrolle. Después de ver cómo la psicología estudia el comportamiento humano, pues vamos a ver cuáles son los principios generales para la comprensión del otro. El primer aspecto del cual vamos a hablar y que el autor menciona es de no ocupar el centro de atención. Esto dentro de lo que es nuestra consejería pastoral. Para la comprensión del otro debemos de evitar de dirigir nosotros el diálogo en la consejería y convertirnos además en el centro de la conversación. Lo más importante en ese momento y el centro de nuestra atención debe de ser el hermano que está viniendo a pedir ayuda. Es decir, estar atentos y escuchar todas sus ideas, sus sentimientos, sus preocupaciones, sus conflictos y ansiedades. Debemos de tratar, además de clarificar sus ideas,
pero no de imponerle nuestras propias ideas, nuestras propias ideologías o conceptos, ¿no? La imposición nunca va a ser buena. Nosotros debemos de lograr que él tiene que tomar sus propias decisiones, resolver por sí solo o hacerle a una persona más independiente con respecto a lo que son sus problemas, que ayudarle, dirigirle para que él pueda encontrar la solución a sus conflictos. No se trata que nosotros le demos la solución a todos sus problemas y de que además le podamos imponer todas esas soluciones, ¿no? Sino que el hermano sea capaz de poder solucionarlo por sí mismo. Todo esto lo vamos a ir comprendiendo más adelante. Todos tenemos libre albedrío, ¿cierto? Y Dios no impone las cosas por respeto a la persona humana. Mucho menos debemos nosotros imponer a nuestros hermanos. Podemos ayudar a clarificarlos, sus pensamientos, asesorarlos, aconsejarlos, pero no debemos imponer nuestros propios criterios. Sin embargo, sí podemos expresar nuestras opiniones al respecto, pero nunca la imposición. El otro punto a tratar es usar la discreción. También se trata de un principio ético en la consejería. Este, de hecho, es un principio que todos los psicólogos tenemos. Cuando un paciente se acerca y nos pide ayuda, nosotros resguardamos toda esa información muy celosamente. Y este principio, hermanos, debería de ser adoptado por cada líder y cada pastor de la iglesia. Es decir, que el hermano debe de estar plenamente convencido de que sus confesiones no van a ser divulgadas. Si así fuese, ese comportamiento no es nada profesional. Y justamente ahora nos estamos formando en esta Casa Superior de Estudios para realizar nuestro trabajo con mucha más ética y responsabilidad. Una indiscreción de nuestra parte puede hacer y causar muchísimo daño, ya que si nosotros divulgamos algo, pues hay muchas personas y abundan que van a propagar rápidamente esa información, además que la van a corregir y la van a aumentar, ¿no? Parte también esto sí de la ética, pero también de la relación con Dios y sobre todo de la madurez emocional que cada uno tenga para poder guardar los secretos o guardar la información que ha sido revelada del hermano que ha venido a pedir ayuda. En verdad que hay mucha desilusión y muchas personas se han apartado de la iglesia por la incapacidad de algunos laicos, de algunos ministros para guardar el secreto de confesión. Entonces, en verdad que muchas personas, muchos viven con un pecado no confesado al no encontrar a alguien de confianza. Como ven, este es un aspecto muy importante que se debe de adquirir. Ya no más, hermanos, para poder ser más eficientes dentro de lo que es la consejería. El otro punto a tratar es adoptar una actitud de comprensión. Uno debe tratar de identificarse con el hermano hasta donde sea posible, pero al mismo tiempo debemos de guardar cierta distancia respecto al compañero de diálogo, ¿no? Entonces, no debemos compadecernos, sino estar serenos y hasta donde sea posible asumir una actitud objetiva. Si nos dejamos envolver, no podremos ayudar, pues perderemos la claridad mental al ser arrollados por la tensión emocional. Todo ser humano dentro de sí mismo tiene un juez,
y muchas veces ese juez que nosotros tenemos es muy implacable, ¿no? Entonces debemos de evitar ser jueces dentro de lo que es la consejería y más bien ser muy comprensivos. Miren, estos puntos son muy importantes con respecto a adoptar una actitud de comprensión. Cuando se trata de una consejería, nosotros no debemos de interrumpir al otro para hacer un juicio moral. Como les había dicho, no debemos de tomar una actitud de jueces. Por otra parte, debemos de tratar de comprender por qué ha caído en el conflicto y además tratar de ver las soluciones. El hecho de hacer juicios simplemente empeora esa situación, ¿no? Ayudar y ver las soluciones nos va a ayudar a resolver el conflicto o el problema. Además, nosotros debemos de ser siempre un instrumento terapéutico de Dios para la sanidad espiritual, moral y mental de los hermanos. El autor dice que la comprensión y amor son las dos armas fundamentales del pastor para ayudar a las almas afligidas que viene a él en busca de ayuda. Además, es un principio también para poder comprender al otro. Si nosotros estamos con una actitud de jueces, nunca vamos a poder comprender ni entender. Constantemente vamos a estar hablando, ¿no? Y no vamos a permitir que la otra persona se exprese. Este es un punto muy importante. Ejercer la capacidad de escuchar. Es difícil encontrar personas que tengan esa capacidad de escuchar, puesto que a la mayoría de las personas les gusta hablar mucho, ¿no? En especial a los pastores, a los líderes, a nosotros incluso como psicólogos, nos gusta hablar muchísimo. A veces lo hacemos, interrumpimos y sin dar la oportunidad a los demás de expresarse. Una persona que tenga la paciencia y la sabiduría para escuchar tendrá, dicen, muchos amigos y contará con las mejores oportunidades para ejercer su ministerio pastoral. Esta es una habilidad que nosotros debemos empezar a desarrollarla cada día dentro de nuestro entrenamiento como líderes y pastores. Y esto va a ayudar mucho en nuestras consejerías y solo lo vamos a lograr con la práctica. Esta es una habilidad que mejora con la práctica. Entonces, una consejería espiritual no es un discurso o un sermón dado por un consejero espiritual a alguien que no se escucha. Nosotros como pastores líderes y en mi caso como terapeuta o docente siempre estamos en constantes charlas dando información, ¿no? Y siempre estamos hablando y hablando, pero una consejería espiritual no se trata de hacer un discurso o un sermón a la otra persona, se trata más bien de escuchar, ¿no? Y la mayor habilidad que necesita un asesor espiritual es la capacidad de escuchar, y esta escucha debe de ser atenta e interesadamente hacia los problemas del otro. Además, que el propósito de todo esto es resolver los problemas y ofrecer una orientación constructiva, aclarando el significado de las ideas y de los hechos. Todos estos principios que hemos visto, como el no ocupar el centro de atención o usar la discreción, el guardar todo lo que se dice dentro de la consejería y adoptar una actitud de comprensión, etc. Todos estos principios nos van a ayudar mucho a comprender al otro, porque si nosotros nos dedicamos simplemente a hablar y aconsejar, difícilmente vamos a poder comprender el porqué de ese conflicto. Entonces todo esto nos va a ayudar a desarrollar la capacidad de comprender al otro.
Muchísimas gracias por su atención y hasta la siguiente clase. Muchas bendiciones a todos.